Estamos en nuestras Biblias, ahí en el libro que leímos, el libro San Mateo, capítulo 26. Leímos de la escritura de 47 al 56, aunque la historia es un poco más largo que esta. Estamos nomás enfocándonos en esta parte de lo que está pasando aquí. El versículo 51 dice la Biblia: uno de los que estaban con Jesús. En el libro de Juan 18:10 nos dice y nos aclara que ese uno era el apóstol Pedro. Pedro, cuando vio que su maestro iba a ser arrestado, reaccionó como quizás los demás hubieran querido reaccionar. Pero Pedro fue el que tenía la espada. Y quizás el valor para hacer algo como lo que se atrevió a hacer. Pero vemos que el Señor no aprobó de sus acciones. Por más bien dicho, sus reacciones, no tanto sus acciones. Porque no fue comenzado por Pedro. Pedro simplemente reaccionó a las circunstancias. Y el Señor le dice a Pedro: vuelve tu espada a su lugar. Dios no aprobó la espada de Pedro. Esa espada de Pedro no era lo que Dios necesitaba o quería usar en ese momento. Hay muchos cristianos que están y han sacado la espada en sus vidas y por consecuente han complicado las circunstancias de sus vidas. En vez de dejar a Dios ser Dios, sienten ellos la necesidad de tomar control de las circunstancias. Dios no le agrada la espada. Dice: vuelve tu espada a su lugar. Muchos que tenemos el espíritu de Pedro, que decimos y hablamos muy bonito de cómo creemos en el Señor y sus promesas, pero cuando se complica la cosa, estamos lejos de donde deberíamos de estar espiritualmente. Y con nuestras espadas en la mano, decimos mucho más que lo que hemos profesado. Era la espada de Pedro que Dios dijo: tu espada. No es mi espada. Yo no te di esta espada. Le dijo: vuelve tu espada. Con el énfasis en tu espada. Cada palabra que Dios usaba era a propósito. No era por accidente o no, que no le hacían falta palabras. Cuando Él enfatizó, le dijo: Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Dios no necesitaba esa espada. Y deje decirle, querido hermano y hermana y visitante que está con nosotros, Dios no necesita su espada. Los romanos venían preparados para el conflicto con sus espadas en mano, con palos. Venían listos para atacar. Pero el Cordero de Dios se sometió humildemente como un cordero llevado al masacre. Jesús estaba absolutamente en control de la situación. Fíjense en Juan capítulo 10, por favor. Que no haga ninguna duda de eso, hermanos. El Señor estaba completamente y fríamente en control de las circunstancias. Juan capítulo 10, deje decir esto: Él no fue sorprendido en esa noche. Es más, Él le dijo a sus discípulos: ya, levántense porque la hora ha llegado. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Juan 10, versículo 17, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Judas saluda a Jesús hipócritamente conforme a la señal convenida con repetidos besos. Le digo: cuando yo bese al indicado, ese es el que lo hizo. Y vayan a Marcos capítulo 14 para que veamos eso. Marcos capítulo 14, por favor. Versículo 44. Síganme en su Biblia. Yo creo que cada cristiano debe tener su Biblia abierta siguiendo el mensaje, ¿verdad? Si no, ¿cómo Dios le va a hablar? Marcos 14. No es el predicador y sus palabras, es la palabra de Dios. Recuerden eso. Si usted viene y se va vacío, no fue culpa del predicador. Fue culpa del que vino a comer a la mesa. Usted puede ver la comida bien bonita en la mesa, pero si no se mete a comerlo, pues se va a ir sin comer. Métanse en la mesa y coma con nosotros, amén. Marcos 14, 44, dice así:
y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Ese beso, o el beso, o el beso más bien dicho, era una forma normal de saludar entre un anfitrión y un invitado. Se recibían con un beso. Había parecido ser un saludo de amistad hasta la exageración, con un abrazo prolongado y exagerado. Era un abrazo y un beso de traición. Este abrazo amistoso oriental fue la señal para entregar al maestro a sus enemigos. Interesante principio que encontramos aquí. ¿Cómo es que el hombre, cuando saca su espada, cuando no está operando bajo el Espíritu Santo, podemos usar cosas buenas con intenciones malas? Después van a entender lo que estoy diciendo. Pedro, con pasión, sacó la espada, corta probablemente, porque no era espada de ejército. Sacó una espada y probablemente que había usado para preparar el cordero pascual. No sabía muy bien cómo usarla, si no le hubiera cortado la cabeza al soldado Marco. Solo alcanzó a cortarle la oreja. Eso es señal de que no sabía manejar muy bien la espada. Yo no sé manejar eso. Si el abuelo hacía, a lo mejor cae en un lugar. No fui entrenado a usar una espada. Sin embargo, Pedro en ese momento saca la espada como reacción y le vuela, yo creo, intentando cortar la cabeza, pero alcanza a volar una oreja. Señor no aprobó de su acción, a pesar de sus buenas intenciones para defender al maestro, intenciones sinceras y genuinas de Pedro. Fue una acción o una reacción inútil de su parte. Lo mejor que el hombre tiene que ofrecer siempre caerá corto para hacer lo necesario para librarse a él mismo o a otros. El hombre siempre va a quedar corto. No hay ciencia humana, no hay remedio humanístico, no hay fórmula de este mundo que pueda hacer lo que la palabra de Dios puede hacer. No hay vacación tan espléndida y tan preciosa que pueda unir su familia como la palabra de Dios puede unir su familia. No hay remedio, no hay otra solución más que dejar a Dios ser Dios. Pedro sabía del Padre, de su poder divino. Ya lo había visto hacer milagros muchas veces, pero no importaban las emociones o mejores intenciones de Pedro. Nada iba a detener su reacción, y reacciona en contra la voluntad de Dios. Interesante, hermano Farfán, que Pedro era el único de todos que se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Pero no diría Pedro era el que estaba defendiendo al Señor. No, él era el que estaba deteniendo la voluntad de Dios que se cumpliera. Esos hombres que venían a arrestarlo, ellos simplemente estaban haciendo lo que tenían que hacer. Era parte del plan de Dios. Ese beso fue prometido y profetizado, desde el Antiguo Testamento. Ya todo estaba preparado, se sabía lo que iba a hacer. Pero hubo un hombre con buenas intenciones que reaccionó en la carne, que dijo Dios: hey, vuelve tu espada. Esto es necesario que se haga. ¿Cómo buenos cristianos podemos impedir la voluntad de Dios que se cumpla? Jesús le dijo: ¿acaso piensas que no pudiera yo pedirle a mi Padre que enviara legiones? Dice, fíjese en el versículo 53. Señor hace una pregunta retórica, porque él sabía la respuesta, pero dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Se dice que una legión en el ejército romano que se le llama legiones, son como aproximadamente 6,000 hombres montados sobre caballo con espada.
Una legión son como 6,000 a 7,000 hombres. Y Dios dice aquí, ¿no crees que podría pedirle a mi Padre que me mandara 12 legiones de ángeles? ¿Sabe lo que está diciendo? Es, yo estoy en control. Esto no es nada. Lo que tú propones, una espada, yo propongo 12 legiones. Hermano, se tomó un ángel para destruir un ejército entero en el Antiguo Testamento. Un ángel destruyó con espada a montón, mató, hermanos, un ángel. Y Dios está invocando aquí diciendo, yo pudiera pedirle a mi Padre que mande 12 legiones. Ese es el significado, esa es la insignificancia, del hombre, mi hermano, de lo que usted piensa, de sus razonamientos, cómo ve usted las cosas, cómo usted se deja gobernar por sus sentimientos. Es que ya no siento amor, es que ya no puedo, es que ya estoy frustrado, es que ya no quiero. Dios dice, yo pudiera llamar 12 legiones. Y tú me hablas de lo que tú propones. Vuelve tu espada. Vuelve tu espada a su lugar, cristiano. Yo puedo. Esa espada de Pedro representaba la fuerza de Pedro, la fuerza del hombre, la astucia del hombre. Pero el hombre, por más fuerte que pretende ser, es débil. Lo que realmente esa espada representaba era la debilidad de Pedro. Deje decir esto. Si no se ha dado cuenta, somos débiles. Y entre más pronto nos damos cuenta y realizamos esta verdad, será mucho mejor para nosotros. Jesús le advirtió, queriendo prepararlos por este momento, les dijo a los discípulos unos versículos antes: oren para que no entren en tentación, porque la carne es fuerte, el espíritu, la verdad, está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Ustedes no van a poder soportar. Prepárense, oren, porque yo conozco lo que viene por delante. No sean flojos, despiértense, oren. Pero los discípulos se durmieron porque eran débiles. Dios no puede usar al hombre hasta que él entienda y reconozca su debilidad. Para que Dios pudiera usar al apóstol Pedro, tuvo que quebrantarlo y humillarlo. En esa costa del mar, cuando estaba esperándolo después de su traición, después de que él resucitó y tuvo una confrontación con Pedro, porque exclusivamente quería reunirse con Pedro, porque Dios quería usar a Pedro para muchos grandes milagros y predicar el primer sermón ese día de Pentecostés. Y Dios tenía planes de la vida de Pedro, y él estaba pensando en Pedro, y por eso se citó con él, vino y preparó un tiempo con él para hablar, para levantarlo otra vez. Porque sabía que Pedro estaba en el suelo, había fracasado, le había fallado al Señor. Dice la Biblia que Pedro le falló al Señor y lo traicionó 3 veces antes que el gallo sonara. Y cuando reaccionó y Pedro puesto de pie y el Señor pasó, y dice la Biblia que lo miró, y Pedro lo vio al Señor y se recordó de lo que le dijo que iba a hacer. Y dice la Biblia que se fue llorando amargamente. Pedro tuvo que ser quebrantado al punto donde Dios cuestiona su amor y le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, claro, Señor, te amo. ¿Qué no ves que estoy en la iglesia y doy mis ofrendas? ¿Me amas? Oh, por supuesto. No, Señor, tengo tantos años como cristiano y mira que he hecho esto y he estado en esto y he sido bueno al prójimo. ¿Me amas? ¿Por qué tienes la espada en tu mano? ¿Me amas? Vuelve tu espada a su lugar, Pedro. Pablo fue quebrantado. Pablo tuvo que llegar al punto donde dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios quiere demostrarse fuerte en nuestras vidas.
en nuestra debilidad que Dios ocupa para perfeccionar su poder en nuestras vidas. Vayan a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, rápido, por favor. 2 de Corintios 12, por favor. Versículo, vamos a comenzar leyendo ahí el versículo 4. Dice así: que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice Pablo, pero de mí mismo, dice, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? Primero, amor, las debilidades nos mantienen humildes. Y por eso es importante reconocer y bajar esa espada y aceptar, hermanos, humildemente nuestro papel con el Señor, que Él es Dios y nosotros su creación. Nosotros no le decimos a Dios qué va a pasar o qué queremos que suceda. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Dios es bueno, todo el tiempo es bueno. Punto para el cristiano. Pedro y su acción de sacar la espada evidentemente estaba estorbando la voluntad y el poder de Dios. Con sus intenciones a ver, hermano, fíjense nomás, cuando Pedro sacó la espada, él estaba declarando que Dios era débil. Interesante. Cuando él sacó la espada, lo que él estaba proclamando es que mi Dios con quien ando, mi Padre, mi Maestro, es débil. Tengo que defenderlo como ustedes que vienen con palos. Dios se indignó y dijo: Pedro, vuelve esa espada. ¿Cómo somos? Con nuestras acciones no solo detenemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero traemos para abajo a nuestro Dios, a nuestro gran Dios. Andamos reaccionando como los demás de este mundo, como si no hay un Dios en el cielo. Reaccionamos duramente a problemas que vienen a nuestra vida, a debilidades que hay en nuestra vida, cosas que no salen como quisiéramos que salieran, maybe problemas matrimoniales, maybe problemas con nuestros hijos, y en vez de reaccionar dejando las manos de Dios todas las circunstancias y entregándonos más a Dios, es cuando el cristiano más se aleja de Dios. Es cuando saca su espada de autosuficiencia, esa espada de que tengo que trabajar más, esa espada de que yo tengo que arreglar el problema, esa espada de que yo tengo que cortar esta situación, yo tengo que arreglar esto. Y Dios dice: vuelve tu espada. Antes que Josué pudiese conquistar a Jericó, tuvo un encuentro con el ángel y una espada, y se tuvo que humillar quitando su calzado, sus pies, porque pisaba tierra santa, le dijo el ángel. Antes de que Josué pudiera disfrutar y saborear victoria en el Señor, tuvo que primero humillarse, así como Moisés, mi hermano. Tanta la fama y tanta riqueza en Egipto, antes de que pudiera Dios usar a Moisés, tuvo que llevarlo al suelo y quitar sus calzados y decir: hey, Moisés, yo soy el gran, yo soy, humíllate, Moisés. Gedeón, gran ejército, ahora sí, Señor, vámonos, aquí estamos, ¿verdad? Como que los que van a la América, ¿verdad? Se sienten campeones todo el tiempo. Vámonos, ahora sí, véngase. Y Dios dice: quítate tantos hombres. ¿Cómo? Ve a un río y ahí te voy a decir quiénes voy a escoger. 300 hombres contra miles. ¿Qué vamos a hacer? Nos estás mandando a la muerte segura. Y como que una voz del cielo le dijo a Gedeón: guarda tu espada. La debilidad no solo nos mantiene humildes, pero la debilidad provoca el poder de Dios que nos perfeccione.
Porque, hermanos, Dios va a ser glorificado. Y Dios tiene promesas a sus hijos que nunca va a haber uno de sus hijos andar mendigando y en necesidad. Dios nunca nos va a desamparar ni dejar solos, mi hermano. No importa qué tan difícil esa circunstancia es, no importa qué tan duro esa tribulación, que siente que va a morir. Hermanos, cuando usted suelta la espada y completamente confía y descansa en las promesas de Dios, entonces, hermanos, provocamos a Dios a tomar acción, a perfeccionar su poder en nuestras vidas. Es la debilidad nuestra que nos mantiene cerca del buen pastor. Juan 15:5 nos habla de la vid y nosotros los pámpanos, y que si nos mantenemos en la vid vamos a dar fruto y más fruto. Y luego dice la Biblia, porque separados de mí nada podéis hacer. Pablo lo dijo de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía, yo no soy nada, yo no puedo, pero en Cristo todo lo puedo. Pablo guardó la espada y dijo: mis carreras, mis estudios, que estudié a los pies de Gamaliel, soy el menos de todos los apóstoles. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿sabe por qué Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? Porque estamos llenos de nosotros mismos. Mírame a mí. Llenos de vanidad. Nos preocupamos tanto de nuestro exterior, cómo nos vemos, cómo otros nos miran, que, hermanos, no dejamos la gracia de Dios sobreabundar en nuestras vidas, mi hermano. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, dice la Biblia. Pero usted no da la chance a nadie, ¿verdad? Llamarle afuera, nadie señalarle a usted: oh, ni le gusta la predicación fuerte, ¿por qué no deja de predicar contra el pecado? Predícanos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque alguien le está señalando que usted es un pecador, que usted fracasó, que usted está mal, que usted le falló a Dios, que usted perdió su familia, que usted perdió sus hijos. Eso no le gusta, porque el cristiano dice: ¿cómo que qué pasó? Dice Dios: en tu debilidad yo me perfecciono. Número 2, era una espada de incredulidad. Noten, regresando a nuestro pasaje otra vez rápidamente, tengo que pisarle el gas. Versículo 53. ¿Acaso piensas? Interesante la pregunta que le dice a Pedro. ¿Acaso piensas? Como que diciendo: no estás pensando, Pedro, no estás pensando bien. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Como que diciendo, la frase es la que no puedo brincar, hermano Álvaro. La primera frase dice: ¿acaso, dice, piensas que no puedo? Nomás eso, punto y aparte. ¿Acaso piensas que no puedo? Esa espada de Pedro, hermanos, representaba la incredulidad de Pedro. Cristo le dijo: vuelve tu espada a su lugar y mira que yo puedo. Jeremías 32:27 dice: aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Me encanta cómo en el versículo 55 le recalca a estos hombres que venían con palos y piedras y todo para arrestar al Señor. Y les dice el Señor en el versículo 55, dice: en aquella hora dijo Jesús a gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Dice: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Qué triste que personas tan cercas a Él, tan cerca de escuchar las palabras de vida eterna, de autoridad, y nunca la agarraron. Entraban y salían igual. No había cambios en su vida. Nunca pasaron al frente quebrantados. Nunca tomaron ninguna decisión. Nomás eran aquellos que iban al templo cada domingo, pero nada pasaba en sus vidas. Dice el Señor: ¿no me sentaba con ustedes no solo los domingos, pero todos los días en el templo?
dice que tremendo. Cada día me sentaba con vosotros. Jesús le pregunta a Judas, le dice a Judas, perdón, amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Judas, este no es tu lugar ya. Pero te voy a preguntar, porque yo creo que el Señor estaba todavía extendiendo la gracia y misericordia. Le dijo, amigo, hermano, ¿quién llama a su enemigo? Amigo. Es difícil, hermanos, amar a nuestros enemigos cuando tenemos la espada en nuestra mano. Es difícil. Pero cuando dejamos que Dios ame a través de nosotros, podemos ver la cara de nuestros enemigos y decir, amigo. Dios puede restaurar cualquier matrimonio. El diablo ha dicho, no, it's finished, ya no puede hacer nada con eso. Dios dice, vuelve la espada y vas a ver cómo yo puedo. Dios puede restaurar la vida de cualquier joven que anda mal, cualquier joven que está rebelde, cualquier joven, escuche bien, que ignora la palabra de Dios, que no quiere hacer caso a la palabra de Dios, que está entre nosotros, pero no es de nosotros. Dios puede cambiar la vida de cualquier joven. Si lo hizo en mi vida, lo puede hacer en cualquier joven. Pero Dios dice, ya vuelve la espada. Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Deja de ser un incrédulo, Pedro. Entre este grupo, hermano Ibarra, estaban los que venían a arrestarlo, los incrédulos, que estaban diariamente con él en el templo, pero obviamente no fueron creyentes. Entre este grupo era Judas, el traicionero, el que lo traiciona, otro incrédulo. Y ahora Pedro se mete en la acción. Dice Dios, espérate, ok, estos que son incrédulos, pero Pedro, tú conoces que soy yo. ¿Tú has visto que saco demonios? ¿Has visto los milagros? Le di comer 5,000 personas. He sanado a los cojos, los ciegos, lo he visto ver. He visto grandes milagros. Calmé el viento, el mar, son solo decirlo. Pedro, ¿qué traes en la cabeza? ¿Por qué estás actuando con tanta incredulidad? Por eso Cristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14:1, no se turbe vuestro corazón, y enfatizó, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Preocupadísimos. No voy a soltar la espada, le prometo. Mane, valízase. Escuche bien. Decimos creer en Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es esto, lo otro. Pero cuando viene la cosa y está difícil, y el problema está tocando nuestra puerta, la necesidad es urgente ahí, sacamos la espada de incredulidad. Y Dios se hace a un lado y dice, ¿qué pasó? ¿No te salvé yo? ¿No he hecho grandes cosas en tu vida? ¿Por qué estás reaccionando como estos? ¿Acaso no crees que yo puedo? ¿Qué es lo que hay en su vida? Que usted se ha aferrado con una espada y dice, no, es que ya estuvo bueno. Y Dios dice, vuelve tu espada. Deja que yo sea Dios en tu vida. Y vas a ver cómo puedo cambiar tu vida. Por último, era una espada de mortandad. Interesante que el Señor mismo lo menciona en el versículo 51. Y dijo, pero uno de los que estaban con Jesús, ya voy a terminar, ponga atención, extendiendo la mano sacó su espada y hiriendo a un siervo, dice, del sumo sacerdote, le quitó la oreja. O sea, desde el momento que él sacó la espada, comenzó la mortandad. Interesante, cristiano, siempre que usted saque la espada va a haber pura mortandad. Nada bueno sale de esto. Por eso dice Dios en el 52. Entonces le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada, ¿qué dice? Perecerá.
Desde el momento que sacó la espada causó daño, causó una herida. Mortandad fue escrito en su destino en ese segundo. Y Dios le corrige a Pedro y dice: vuelve tu espada, Pedro, antes que sea muy tarde. Porque el que toma la espada, de cierto va a morir por la espada. Porque todos, eso incluye a ti, Pedro. No eres la excepción. No hay tal cosa como usted no le va a tocar. Todos aquí, mi hermano, podemos caer en la trampa de agarrar y actuar en la carne, de hacer lo que yo pienso, lo que yo razono, lo que yo creo, mi hermano. Ya deje a Dios ser Dios en su vida. ¿Cuánto daño estamos causando en nuestras vidas a causa de nuestras espadas? Dios tiene una perfecta voluntad que quiere cumplir en nuestras vidas. Quiere cumplir esta perfecta voluntad, pero nosotros con la espada en la mano estamos impidiendo a Dios hacer lo que Él quiere hacer. ¿Por qué no, cristiano, aprenda a aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces es difícil de aceptar? El ejemplo supremo de esto fue el Jesús mismo. Unos versículos antes que esto pasara, Él estaba batallando con su carne. No quería aceptar la copa agria y difícil de aceptar, de ir a la cruz. Y Él estaba luchando en el huerto de Getsemaní tanto que gotas de sangre corrían de su frente. Estaba en agonía. Y Él concluyó de esta manera: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, dice, hágase tu voluntad. La carne del Señor estaba causando una tristeza tan profunda que hasta le dijo a sus discípulos en el versículo 42, fíjese nomás cómo le dice, en el versículo 38, de ahí mismo el capítulo. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ese es el Señor hablando. Y Él dice: estoy tan triste, casi hasta la muerte. Eso es lo que sucede, mi hermano, cuando usted toma la espada en su mano. Una bola de cristianos cabeza gacha y tristes, derrotados, no hay victorias en su vida. Ay, miserable de mí, ay, por favor. Y mi hermano, no es que Dios no está sentado en su trono, no es que Dios no puede obrar, no es que Dios no quiere obrar, es que usted está agarrado de la espada de mortandad y está causando heridas y lastimando sus hijos y lastimando su matrimonio y lastimando su vida constantemente. Y luego se pregunta: ¿por qué me está yendo como está yendo? Dios dice: suelta la espada. La Biblia dice, Mateo 26, del 36 al 38, mi hermano, que es lo que produce nuestra carne, hermanos. La espada produce mortandad. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Esa escritura no fue escrita solamente para los que no creen, fue escrita para el creyente también. La paga del pecado, ¿qué es, iglesia? La paga del pecado es muerte. Santiago 1, del 13 al 21 nos habla, hermanos. Vayan ahí, aquí terminamos. Tengo que terminar. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Quiero que vean cómo que conecta este pasaje con la escritura que estamos estudiando. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de quién. Por lo cual, desechando, póngale ahí la espada, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras ¿qué? Almas. Cristiano, no vale la pena
Vuelva su espada a su lugar. Deje Dios ser Dios en su vida. Querido visitante, querido amigo que nos visita, usted no puede salvarse a usted mismo. No importa cuántas buenas obras haga, no importa cuántas cabezas corte, no importa cuántas buenas obras usted logre hacer en su vida, siempre va a quedar corto. La paga del pecado es muerte. Siempre va a quedar corto. Usted podrá ser muy religioso, podrá ir a muchas iglesias, podrá leer la Biblia enterita, dar dinero a los pobres, pero Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. La única manera de ir al cielo, de ser salvo, es a través de Cristo Jesús. Vuelve su espada. Diga: Señor, yo ya voy a dejar de confiar en mí mismo. Voy a dejar de confiar en una religión. Voy a dejar de confiar en lo que se me inculcó, lo que se me enseñó. Y voy a hacer a un lado esa espada de incredulidad, de mortandad. Que el pecado no ha hecho más que destruir mi vida. Me ha llevado al alcohol, me ha llevado a vicios, me ha llevado a gritarle a mi esposa, a gritarle a mis hijos, a pegarle injustamente a mis hijos, a maltratar a mi cónyuge. Me ha llevado a perder mi familia. Estoy cansado del pecado, estoy cansado de lo que el pecado ha hecho en mi vida. Pues yo le ruego y le suplico: deje su espada, vuélvalo a su lugar, olvídese eso y venga a Cristo, que le está esperando. Cristo le puede salvar. Padre Santo, bendice tu palabra. Señor, usa las verdades bíblicas que se predicaron, Señor. No fueron verdades de predicador, no fueron ideas de esta iglesia. Es tu palabra que fue predicada. Y tu palabra nos dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios.